Sublime gracia ten, Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me rescató. Él me libró, me perdonó, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande es Dios, sublime amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Él me libró, me perdonó, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande es Dios, sublime amor. Él me libró, me perdonó, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande es Dios, sublime amor. Cuán grande es Dios, sublime amor. Buenas noches. En nombre de la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez, le damos la más cordial bienvenida al webinar Misión de la Iglesia en tiempos de pandemia. Un tema que nos ubica en la actual coyuntura de la pandemia COVID-19 que atravesamos. Este tema será desarrollado, el diálogo será desarrollado por el decano de nuestra facultad y por docentes de nuestra facultad también. El doctor Federico Meléndez, decano de la facultad, por el doctor Hugo Alvarado y el doctor Salvador Zapeta, docentes de esta facultad, y el diálogo será moderado por el doctor Fabián Cabezas, también catedrático de nuestra facultad. Desde ya esperamos que este sea un momento enriquecedor en la vida de quienes nos acompañan a través de esta transmisión. La actividad está siendo transmitida desde nuestra página de Facebook UMG Teología. Les invitamos a compartir el link de esta actividad en su perfil de Facebook o en otras redes sociales. Y antes de dar el tiempo a los participantes en este webinar, vamos a invocar la presencia divina. Oremos.
Amado Dios, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de reunirnos en comunidad a través de este medio. Invocamos tu presencia divina, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe durante este tiempo de diálogo y reflexión. Que tu Espíritu Santo también inspire nuestras acciones como iglesia mientras caminamos en este tiempo de pandemia. Pedimos tu gracia y tu bendición sobre quienes sostendrán este diálogo y sobre quienes nos acompañan virtualmente. Nuestras acciones de gracia y nuestras peticiones las dirigimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y en esta noche hemos mencionado al panel que tendremos de participantes, pero también tenemos invitados especiales. Y será el doctor Hugo Alvarado quien nos los va a presentar en esta noche. Gracias, licenciada Nelly, por el privilegio que me dan en esta noche de poder presentar a unos invitados especiales que tenemos que en este momento ocupan cargos muy importantes en la misión de su iglesia, pero que simultáneamente han sido alumnos de nuestra facultad. Y me honro en esta noche en presentar al hermano Alcides Lorenzana, quien en este momento está cerrando su licenciatura en teología en nuestra facultad, y voy a darle el tiempo para que él pueda enviar un saludo y presentarse simultáneamente en este momento. Muchas gracias, doctor Alvarado. Buenas noches a el gremio de catedráticos de la Facultad de Teología. Quiero agradecerles la invitación que me han extendido. Para mí es un verdadero privilegio formar parte de esta tan importante webinar. Saludo a toda la audiencia de esta programación y decirles que la universidad imparte la educación tan importante como lo es la educación teológica en esta facultad, y qué importante para cada pastor, para cada uno de nuestros hermanos predicadores de la palabra de Dios. Estamos contentos de saber que Dios tiene elementos preparados que nos ayudan a nosotros y nosotros poder ayudar a otras personas más. Entonces, en esta noche, para mí verdaderamente es motivo de mucho gozo poder ser parte de esta reunión. Muchas gracias, doctor Alvarado, y continuamos con usted. Gracias, doctor Alvarado. Gracias, licenciado Alcides, quien nos acompaña en nombre de otras instituciones de educación teológica de este país. Y bueno, pues ya no esperamos más, sino que entramos al diálogo de esta noche, misión de la iglesia en medio de la pandemia. Y es el doctor Fabián Cabezas, el moderador de este diálogo. Y por favor, doctor Fabián Cabezas, el tiempo es suyo. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto poder compartir con cada una de las personas que nos están visualizando y compartiendo la transmisión en muy diversos lugares. Se han recibido las invitaciones vía Facebook, vía WhatsApp, y esperamos que la temática del día de hoy sea de gran provecho y mostrar la participación de la Universidad Mariano Gálvez ante esta situación de pandemia, los desafíos de la misión de la iglesia. Tenemos ahorita un aproximado de 113 personas que nos están sintonizando por diversos medios. Damos gracias a Dios por eso. Queremos también que ustedes, toda nuestra audiencia, pueda ser parte del foro que vamos a compartir el día de hoy. Pueden dejar desde ya sus preguntas ahí en el espacio de comentarios en el Facebook, y estaremos recibiendo todas estas preguntas para la parte final de nuestra exposición. Como decía la licenciada Nelly, tenemos 3 invitados especiales. La dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de ellos va a tener una participación bajo una pregunta
clave que hemos formulado con anticipación, siempre dentro de los desafíos que puede afrontar la misión de la Iglesia. Vamos a darle 5 minutos para que cada uno de estos expositores pueda compartir. Luego de esta primera ronda, vamos a hacer una segunda ronda para escucharles desde la temática particular que atañe a la iglesia local. Posteriormente, vamos a abrir el espacio de preguntas. Así que, por favor, cada uno de ustedes que nos está sintonizando puede estar escuchando y empezar a anotar algunas de sus preguntas, y al final vamos a abrir el tiempo. De igual manera, si quieren dirigir alguna de las preguntas de forma particular a alguno de nuestros expositores, lo pueden hacer también. Es un gusto para mí en esta ocasión poder presentar al decano de nuestra facultad, quien es con el que iniciamos nuestra primera ronda de preguntas, el doctor Federico Meléndez. La pregunta en este panel va de la siguiente manera. ¿Cómo ve usted, doctor Meléndez, desde su puesto particularmente decano de nuestra facultad, cómo ve el futuro de la educación teológica en línea a los interesados de estudiar carreras teológicas dentro de la Universidad Mariano Gálvez? Es suyo el tiempo, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo y me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Yo quisiera abordar esta temática de la educación teológica en línea con una visión previa de lo que ha sido la educación teológica tradicional. A finales del siglo XX, precisamente, la educación que se venía haciendo en universidades y en otras instituciones educativas era la educación de tipo tradicional, es decir, la educación de aulas físicas, en lugares físicos, en instituciones, en espacios físicos y edificios. Hemos de recordar nosotros que la Universidad Mariano Gálvez ha sido realmente pionera en ese sentido de edificios en diferentes lugares de nuestro país, y podemos sentirnos realmente muy especialmente congratulados de ver edificaciones tan imponentes como la edificación en Quetzaltenango, otros edificios en Jutiapa y todo lo demás. Sin embargo, precisamente este año, en marzo del 2020, llegó el cataclismo de la pandemia. Y esta pandemia vino a transformar profundamente toda la visión teológica tradicional de la educación. Y no solo teológica, sino de la educación en términos generales. Para este año, en marzo precisamente, apareció este cataclismo de la pandemia, que como todos sabemos nosotros ha sido clasificada como COVID-19. Y eso hace referencia precisamente a que esta es una colección particular de virus y la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como una pandemia transmitida de animales a humanos. Pues esto vino a producir una hecatombe a nivel educativo general. Pero para la educación teológica general y para la educación teológica en línea en particular de nuestra Facultad de Teología, yo diría que se presentan 3 grandes desafíos. En primer lugar, hoy por hoy tenemos una educación universitaria acreditada en línea para todos. Por ahora, la educación ha dejado de ser excusa para muchas personas y para muchos cristianos. Hoy tenemos la capacidad de sentirnos contentos de tener un espacio de educación virtual a nivel de universidad para toda la población cristiana, mayoritariamente que aspira a una carrera universitaria en la teología. Por el otro lado, la experiencia nos ha mostrado a nosotros que muchos estudiantes de nuestra facultad han venido desde diferentes lugares del país y han llegado hasta el campus central de nuestra universidad, y eso ha producido costos y dificultades de transporte y de una serie de limitaciones. Aún teniendo lugares cerca, muchas personas se sienten desmotivadas por distancia y otros factores. Ahora, precisamente con la educación en línea, tenemos que se reducen costos. Ya no tenemos esa presión de estar viajando, si desde nuestra casa, desde nuestro hogar, tenemos toda la posibilidad realmente de poder obtener nuestro título universitario en línea. Yo diría que esta nueva era que ha ingresado a la educación virtual en nuestro contexto, en nuestro país y en el mundo entero,
nos hace y nos obliga a experimentar una nueva era de la educación digital. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene muchísimas implicaciones. Para conocer las nuevas generaciones han tenido que, especialmente las nuevas generaciones, son ahora muy expertas en el conocimiento de todos estos movimientos digitales. Para las personas que ya tenemos alguna trayectoria, esto implica romper esquema y paradigmas. Y a veces le tenemos un poco de temor a este nuevo paradigma. Pero realmente esto nos viene a introducir a una nueva era. Y es para la iglesia, para todo estudiante, para toda persona, es un tiempo de responder al contexto en el que nos movemos hoy. La educación en línea, entonces, es un verdadero desafío, no solo para la educación teológica, sino para todo lo que es la educación a nivel global, y son retos enormes que tiene para nuestro país. Así que esos son los retos que yo veo que son muy importantes para el contexto de nuestro país y de la Facultad de Teología en particular. Muy bien, gracias, doctor Meléndez, por su participación. En este caso, otro de nuestros participantes en el foro va a abordar una temática muy particular. Me permito presentar al doctor Hugo Alvarado, quien es el coordinador de los programas de extensión que tiene la universidad y catedrático ya por varios años, también dentro de la Facultad de Teología. En este caso, doctor Alvarado, tanto de su experiencia docente como de la práctica pastoral, la pregunta que le queremos formular en esta noche es: ¿estaba la iglesia lista para afrontar la pandemia? Por favor, escuchamos su participación. Gracias, doctor Cabezas. Buenas noches a nuestros oyentes. Al planteamiento de la pregunta que me hace, desde mi perspectiva docente, puedo decir que la iglesia no estaba preparada. No estuvimos preparados y aún no estamos todavía preparados para continuar enfrentando este proceso que es la pandemia del COVID-19. Y no estamos preparados porque este ha sido un problema casi cultural dentro de los movimientos, dentro de organizaciones como la iglesia, que ya Alvin Toffler en las décadas de los 60s y los 70s del siglo pasado hacía constar cuando escribió su libro El Shock del Futuro. Ellos enfrentaron un movimiento social que tuvo un impacto bastante fuerte en la sociedad en varios países del mundo. Y él circunscribe en su libro que ninguna institución social, educativa o religiosa estaba preparada para afrontar ese boom que representó el movimiento hippie en aquel momento. Y yo creo que nosotros también confrontamos ese problema en este momento, que no tuvimos un plan de contingencia, no tuvimos una educación que nos ayudara a tener una preparación y respuesta para esta pandemia, sino que simplemente la iglesia, como cualquier otra organización social, tuvo que adoptar las medidas gubernamentales y adaptarse a ellas. Desde esa perspectiva podemos pensar que nosotros necesitamos un análisis bien profundo de esta situación, de los momentos que nos están tocando vivir y cómo hemos nosotros respondido a esta interpelación que el COVID-19 nos ha hecho como iglesia. Desde mi perspectiva pastoral, nosotros no estábamos preparados para afrontar fenómenos que iban a ser cruciales para este tiempo, como el alejamiento social. Porque el alejamiento social no tuvo solo un impacto familiar, no solo tuvo un impacto en la vida de las personas, sino que tal vez para la iglesia lo más radical, lo más duro fue el alejamiento social de los templos, el cierre de los templos, para lo cual nosotros no estábamos preparados, porque la vida cristiana, la vida cultural, la vida devocional de nosotros los evangélicos en Guatemala gira alrededor del templo. Y desde esa perspectiva no teníamos una preparación ni espiritual ni psicológica para enfrentar ese desafío que representaba el cierre del.
fuimos, a pesar de que desde la teología tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de seguridad, de confianza, y fuimos incapaces en estos momentos de transmitir ese mensaje, sino que como iglesia fuimos también presa de la histeria social que esta pandemia provocó en la sociedad guatemalteca. Y también no estábamos preparados como iglesia. Increíblemente, asistimos familias a la iglesia, pero no estamos preparados para afrontar como familia circunstancias y desafíos como la que esta pandemia provocó con el confinamiento en los hogares. Las familias de la iglesia no han sido ajenas a la crisis de violencia intrafamiliar que se ha vivido en estos tiempos. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que la iglesia debe ser un organismo que tiene que tener sentido de contingencia para todo momento de la vida social. Como cuerpo de Cristo que acogemos a cantidades de personas y sociedades sociológicas y familiares en nuestros recintos, creo que es tiempo de recapacitar y ver el futuro con un desafío de elaborar una cultura que prepare a nuestros hermanos para poder confrontar situaciones como la que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, doctor Alvarado, por su importante participación. Creo que muchos se hicieron esta pregunta, nos la hemos hecho en varias ocasiones. ¿Estaba la iglesia preparada? Y hay varios retos que vamos a conversar un poco más adelante en este sentido. La siguiente participación es del doctor Salvador Zapeta, quien coordina el área de los programas de teología propiamente dentro de la facultad. La pregunta para el siguiente expositor tiene que ver con de qué manera afectó la pandemia la pastoral directamente de la iglesia. Y antes de dar el tiempo a nuestro tercer invitado, quiero recordarles a nuestra audiencia, ya estamos incrementando el número de participantes, agradecemos el tiempo que dedican para escuchar esta temática tan relevante para nuestra misión. Como sabemos, el estudio de la teología debe de también aplicarse de una manera directa y real en nuestras congregaciones, en nuestro día a día, por lo que agradecemos la participación de nuestros invitados en esta temática tan particular de la pastoral. Así que, por favor, doctor Zapeta, si nos puede compartir sus comentarios, ¿de qué manera afectó la pastoral de la iglesia este tiempo de pandemia? La pregunta es entonces, ¿de qué manera afectó la pandemia a la pastoral de la iglesia? Podemos hablar de dos aspectos. La primera es desde un aspecto negativo y luego un aspecto positivo. Para hablar de aspectos negativos, una de las cuestiones es que la iglesia de pronto no puede congregarse. Para muchas iglesias, podríamos decir que para la gran cantidad de cristianos, prácticamente hablemos de América Latina, en Guatemala, para muchos esto fue una situación muy grave. Ahora, el problema es cuando la iglesia, la congregación, solo ha pensado únicamente en congregarse. Hoy por hoy, muchos no saben qué hacer porque no se están congregando. Por ejemplo, cuando hablamos de los diáconos que han sido nombrados para ejercer el servicio diaconal dentro de la iglesia, ahora de pronto no saben qué hacer porque su vida ha girado en torno a la iglesia. Tal vez en el interior, en el área rural, esto sea un poquito diferente, pero en la ciudad, o como la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango y otras ciudades grandes, de pronto al haber aislamiento, el diaconado nombrado para cuidar el servicio dentro de la vida de la iglesia, de pronto carece de sentido. Luego, el ministerio de alabanza, que ha tenido gran preponderancia en este tiempo, ahora no saben qué hacer los músicos porque no pueden reunirse. De pronto
ese ministerio que había ocupado un lugar tan importante dentro del quehacer de la iglesia, ahora no lo puede ejercer como se venía haciendo. Las diferentes comisiones, sea de evangelismo, de niños, de mujeres, etcétera, más que alguna reunión virtual, no se puede hacer otra cosa. Hablemos de los coros, los grupos musicales. De pronto está todo paralizado. Estos serían algunos de los aspectos negativos que ha generado la pandemia dentro de la pastoral de la iglesia. Para muchos, esto ha limitado a la iglesia. Ahora, si bien esto es así, porque el actuar de la iglesia ha sido eclesiocéntrica, una eclesiología desde el templo. La falta de la comunión física fraternal para otros la extrañan. Pero vamos a considerar que la comunión no pasa necesariamente por un contacto físico, por un abrazo, por un apretón de manos, por una palmada en la espalda. En varios sectores de la población, otro de las dificultades que hemos escuchado es la violencia intrafamiliar se ha agudizado. Por supuesto que las leyes, en Guatemala y en cualquier otro país, las leyes protegen, pero la pastoral desde la iglesia es la recuperación integral. La pastoral de la iglesia muestra nuevos caminos. Tenemos un llamado a la restauración. Ahora bien, esto de pronto no se puede hacer si pensamos desde una iglesia que se reúne en un solo lugar. Estos podrían ser algunos aspectos negativos. Si hablamos de aspectos positivos, de qué manera afectó la pandemia a la pastoral de la iglesia, podemos decir inmediatamente, esta es una oportunidad para servir. Una gran oportunidad que tenemos como iglesia del Señor, ejercer a aquellas palabras que Jesús dijo, que somos luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia local, que se expresa en la vida de las personas, podemos descubrir que de pronto en el entorno de cada familia, de cada cristiano, no reunida en la iglesia toda, tiene vecinos. Y estos vecinos tienen necesidades donde cada uno de los miembros puede ayudar. Y el miembro debe estar atento para poder compartir con el que tiene menos. No porque nos sobre, no porque tengamos mucho, pero siempre hay personas que tienen menos que nosotros. Y estar listos para orar, para compartir el evangelio en aquel lugar donde nosotros vivimos o nos relacionamos con ese pequeño grupo en el vecindario. Otra de las cuestiones positivas es utilizar los medios de comunicación. Llámese el teléfono, el WhatsApp, reuniones virtuales como esta, de pronto son herramientas que nosotros no conocíamos y hemos descubierto que son herramientas que sirven para ejercer la pastoral de la iglesia. Y cuando digo pastoral de la iglesia, no estoy hablando únicamente de la tarea del pastor, es la iglesia que pastorea en la comunidad. Es cada hermano ejerciendo su función pastoral, ejerciendo aquella función de preocuparse por la vida de los demás. La otra situación o otra cuestión positiva es redescubrir el significado de la comunión cristiana. Por un lado, es negativo el hecho de no reunirnos, de no darnos la mano, de no abrazarnos. Pero por otro lado, tenemos que ver el significado de lo que es esta comunión. Tenemos comunión con Jesús y no lo podemos ver. Entonces tenemos que redescubrir esta comunión. Y por supuesto, aplicar un enfoque integral a partir del servicio cristiano. Muy bien, agradecemos la participación. Hemos completado nuestra primera ronda. Ya cada uno de nuestros 3 expositores nos ha brindado alguna orientación, algunas guías. Es el deseo de esta conferencia que estamos desarrollando, de que no solamente escuchemos la teoría, sino escuchemos también algunos consejos prácticos que pueden servir en nuestro día a día dentro de la iglesia, como también motivar aquellas acciones muy puntuales que podemos seguir implementando en nuestro contexto ante la situación que rodea nuestro país.
Iniciamos ahora una segunda ronda de preguntas. En este caso, la primera pregunta, regresamos al orden inicial, va con el doctor Federico Meléndez, el decano de la Facultad de Teología, y aquí queremos tocar un tema muy importante que está sobre la mesa y ha aparecido en varios espacios, en varios foros, que es el tema de la creación, el tema de ciencia y de fe. Doctor Meléndez, la pregunta en este caso sería, ¿por qué se necesita una nueva teología de la creación post-pandemia y cuáles considera que serían sus efectos? Adelante, por favor. Hay un detalle técnico que está viendo nuestro expositor. Mientras tanto, les animamos a poder seguir posteando sus preguntas. Algunas de estas ya están llegando directamente al compañero encargado que nos va a ayudar a hacer estas preguntas hacia el final y animamos a que puedan participar. Adelante, doctor Meléndez, con su participación. Muchas gracias. Comentaba precisamente que la teología es un discurso sobre Dios y el mundo a la luz del misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nunca cambia, el Evangelio es eterno. Lo que sí cambia es el contexto y la realidad del mundo donde se da precisamente el mensaje de este Evangelio. Podemos decir que había, igual que en la educación, una teología antes de la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno mira el contexto donde se dio esta situación, el mundo antes del siglo, mejor dicho, antes de este año de la pandemia, se movía en el mundo de la seguridad, en el mundo de la estabilidad, en el mundo de la cultura y de sus instituciones. Podemos decir que la iglesia misma se movía muy bien a la luz de esta seguridad y de esta estabilidad. Todos planificábamos y mirábamos con optimismo hacia adelante. En nuestro caso teníamos un gobierno que apenas iniciaba su trabajo y nos auguraba un buen futuro económico, social para todo el país. Recuerdan ustedes que el discurso triunfalista de Trump decía que los Estados Unidos eran primero y que muchos seguían en la cola. La iglesia obviamente también hacía el juego con esto, en el sentido de que gozaba de esa estabilidad económica, social, financiera del mundo y de sus instituciones, de la prosperidad, de todo esto que giraba alrededor de la estabilidad económica social. Pero de pronto, sin mayor aviso, la pandemia vino a desenmascarar estas realidades y, créanme, dejarnos desnudos ante Dios. Nunca se me olvida cuando escuché el discurso del Papa en la misa del Vaticano, un Vaticano que estaba vacío, y decía, este es el día del juicio, no de Dios, sino de nuestro propio juicio. La pandemia, a la luz de estas palabras, nos demuestra que el ser humano es un ser indefenso ante un virus que es insignificante. Los biólogos moleculares han dicho que este virus tiene apenas 30.000 letras en su genoma, comparado con los 3.000 millones de letras del ser humano. Quedamos expuestos indefensos ante esta realidad terrible de este virus. La humanidad ha sucumbido al virus de la muerte y nos ha revelado profundas injusticias sociales, económicas y sobre todo ecológicas alrededor del mundo. La gente muere porque no hay hospitales. Y esto nos ha revelado la realidad del mundo en el que vivimos. Según los expertos de la ONU, precisamente todas las pandemias por virus les llaman zoonóticas, que quiere decir que vienen de animales y se transmiten a los humanos. Ejemplo, ustedes que han oído de la gripe aviar, la gripe porcina, del ébola. ¿Pero por qué esto? Porque hoy estamos convencidos que los seres humanos hemos invadido todos los ecosistemas del planeta. Hemos entrado en contacto con virus desconocidos. La naturaleza ha sucumbido, ha sido trastornada precisamente por todos los 10 de la decimación que hemos hecho del planeta. ¿Qué se puede decir y qué puede hacer la teología a la luz de estas realidades del mundo? Yo creo que ahora más que nunca la iglesia tiene que detenerse para reflexionar de una sola vez por todas y estudiar una nueva teología de la creación. ¿Por qué una teología de la creación?
porque una teología de la creación nos revela la realidad del mundo tal como es, en todos los aspectos de la ciencia, de los aportes, de la física, de la química y todas las otras disciplinas. Y esto me lleva a considerar precisamente algunas lecciones que son importantes para la reflexión teológica a la luz de esta pandemia terrible que ha sacudido a la humanidad. Primero, la humanidad es parte de la naturaleza. Destruir la naturaleza, como se ha hecho y como hemos hecho los humanos, es destruirnos a nosotros mismos. La pandemia nos lo ha demostrado. Número 2, la humanidad no ejerce poder de explotación sobre la naturaleza y sus recursos. Más bien convive, cuida, protege y debe y tiene que amar su entorno natural como creación de Dios. Por ello estoy diciendo que es necesario reconstruir una nueva teología de la creación a la luz de los datos de la ciencia y del reino de Dios precisamente, porque tenemos que reconstruir lo que el hombre ha hecho a través del mensaje del Evangelio. Y una cuarta y última observación es que preciso recordar la diferencia, que la teología, a diferencia de las otras disciplinas universitarias, es la teología de esperanza, porque el mensaje del Evangelio es precisamente mensaje de esperanza, y es donde debe ubicarse la iglesia mirando hacia el futuro, pero siempre sin dejar atrás la marcha sobre el presente. Por eso he dicho que la reflexión teológica es urgente para recrear una nueva teología de la creación. Muy bien, muchas gracias por la exposición, doctor Meléndez, en cuanto a esta reflexión teológica en la cual debemos enfocar algunas temáticas importantes, tanto desde la academia, lo que se ha visto desde otros círculos importantes, y que podamos reflexionarlo y aplicarlo, encontrar estas pautas de acción necesarias para reaccionar de la mejor manera, pasar de una pasividad a una actividad con el poder del Evangelio. La siguiente pregunta a nuestro segundo expositor, el doctor Alvarado, tiene que ver precisamente en esta línea. A partir de lo que hemos vivido ya varios meses en esta pandemia, ¿cuáles son los desafíos que la pandemia está dejando a la iglesia? ¿Qué podemos hacer e implementar? Algunas de las preguntas que están compartiendo en nuestras redes sociales vienen precisamente en esta línea. Así que le dejamos el tiempo, doctor Alvarado. Muchas gracias, doctor Cabezas, por esta opción. Yo creo que los efectos, los desafíos que esta pandemia nos está dejando son innumerables, son incontables, pero que hay unos que son bastante puntuales para el desarrollo de la misión, de la acción y de la vida. No, creo que en primer lugar, uno de los desafíos pastores es que tenemos que aprender que se debe de ser una organización que despierta y está familiarizada con estos fenómenos sociales que se dan en este momento. Por eso creo que la crisis nuestra radica en tener ya una educación un poco diferenciada que le demos a los miembros de la iglesia. No hacer una iglesia simplemente que sea como viva de una añoranza, viva de una evocación muy espiritualizada, sino que sea una educación, que sea una formación que englobe estos desafíos como el que estamos viviendo el día de hoy. Quizás hoy tenemos esta pandemia. Guatemala ha sufrido muchos desastres naturales que han desafiado también la vida de la iglesia. Por este momento estamos afrontando y estamos confrontando esta pandemia. Quizás mañana confrontemos otro desafío también que iría por esta misma línea que exige respuestas no solo sociales, sino humanas espirituales. Y que somos nosotros los pastores en este sentido los encargados de dar ese sentido, de dar esa orientación a la vida de la iglesia. En segunda instancia, aprender también de que
esa suposición que se ha mantenido de que la iglesia solo es la encargada de elaborar el mantenimiento de la vida espiritual de las personas. Y creo que esta pandemia nos ha desafiado desde ese punto de vista. La iglesia no solo debe preocuparse por su intimidad, sino que debe preocuparse también por la exterioridad, por las personas que están al exterior de ella y que tipifican su misión ad extra para poder responder también a las necesidades de ella. Tenemos que elaborar una iglesia que sea lectora pragmática de los fenómenos sociales que le tocan vivir para poder dar respuesta también a las circunstancias y a las necesidades que tiene que confrontar. Y creo también que uno de los desafíos mayores, colectivamente hablando, radica en la elaboración de la vida cultural, de la vida litúrgica de la iglesia. Tenemos que aprender que la vida de adoración, que la vida litúrgica de la iglesia no gira solo alrededor del templo, sino que la formación, la elaboración de la adoración es individual y es íntima, es de intimidad con Dios. Y por eso pensar también, leer también y aprender que estamos teniendo un momento difícil por el cierre de los templos. Y nos ha afectado bastante, pero no hemos entendido que el cierre de los templos no ha afectado a la iglesia, porque la iglesia son las personas, y son las personas las que tienen que trabajar, que tienen que reinventarse ahora como iglesia para poder responder a estos desafíos que nos está tocando vivir. Creo que podrían escribirse muchos libros sobre esos desafíos que el coronavirus deja para la iglesia en Guatemala, en América Latina y en el mundo, y que no alcanzarían para compilar cada uno de ellos, pero que nosotros debemos también ser lectores de lo que nos corresponde y nos toca hacer en nuestro país. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Alvarado, recordándonos algunos aspectos de la pastoral que necesitamos tomar en cuenta y que son válidas, tanto si somos miembros de iglesia, si formamos parte del liderazgo, si tenemos algún cargo de responsabilidad en el pastorado o también a nivel de organizaciones y ministerios cristianos. Agradecemos dentro de los comentarios, han aparecido algunos alumnos o exalumnos de la Facultad de Teología, por favor reciban un cordial saludo, como también algunas otras personas que recibieron la invitación y están participando con nosotros en este webinar. Por favor, siéntanse bienvenidos a nuestra conferencia. Recordamos también que hay una serie de preguntas con las que ustedes pueden estar interactuando con cada uno de los participantes. Les animamos a colocarlas en la sección de comentarios dentro del Facebook. Y luego de esta segunda ronda de exposiciones vamos a responder algunas de estas preguntas. En este caso vamos con nuestro último participante de esta segunda ronda, el doctor Salvador Zapeta. En este caso la pregunta, siempre en la línea de los desafíos que debe de estar asumiendo la iglesia en este tiempo. La pregunta particular sería, ¿qué lecciones pastorales podemos hacer a la pandemia? Entonces le damos el tiempo, por favor, doctor Zapeta. Bien, podemos hablar sobre varias lecciones. Lección número 1. La iglesia debe ejercer su ministerio fuera de las cuatro paredes. La pandemia nos ha demostrado que tantos siglos, tantos años, considerando que el templo es muy, muy importante, para los que han pensado así, no saben qué hacer. Primera lección, debemos ejercer nuestro ministerio fuera de las cuatro paredes, tal como lo hizo Jesús. La iglesia primitiva, por ejemplo, funcionó por más de 3 siglos sin templo. Por lo tanto, es fundamental redescubrir la misión abierta al mundo. Lección número 2, servir al prójimo ahora. Hay circunstancias como esta donde la planificación
no nos sirve de mucho. No es que nos sirva planificar, pero hay situaciones que dentro de la pastoral de la iglesia son urgentes, que deben ser atendidas de manera inmediata. La situación lo demanda, la situación lo requiere, servir al prójimo ahora. Lección número 3. Los cultos, como ya dijimos, no son lo único que la iglesia puede hacer. El problema es cuando giramos nuestra vida alrededor de los cultos. La vida de la iglesia es más que los cultos. Lección número 4. Esta es una oportunidad para ser creativos, para servir y para comunicar el evangelio a otros. Siempre que encontramos situaciones que ha atravesado la iglesia semejantes a estas, la iglesia siempre ha salido adelante porque la iglesia siempre ha sido creativa. Lección número 5. Aprender a capitalizar la tecnología para la misión de Dios dada a la iglesia. Hoy por hoy creo que todos más de alguna vez hemos participado en alguna reunión similar a esta. Hemos utilizado los celulares mucho más que en otras oportunidades. La situación lo ha requerido y debemos aprender a capitalizar la tecnología para la misión. Lección número 6. Migrar al desarrollo. La iglesia generalmente va muy atrás de los acontecimientos. La iglesia debe estar en la primera línea de las cuestiones pastorales. Esto requiere, por supuesto, entrenamiento de liderazgo. Nuestras instituciones teológicas deben abrirse mucho más, ofrecer programas virtuales, tal como lo ha mencionado el doctor Meléndez. Nuestra experiencia en la Universidad Mariano Gálvez, esto ha venido de antes. Nosotros ya teníamos un trabajo en línea, no a partir de la pandemia. Hemos intensificado, sí, pero ya veníamos trabajando hace varios años atrás en cuanto a la educación en línea. Lección número 7. Considerar la importancia de los estudios sociológicos que hay hoy, realizada por diversas organizaciones que la iglesia los puede utilizar para mejorar nuestra perspectiva y de qué manera desarrollar la misión de la iglesia. Lección número 8. Tener un fondo económico para emergencias. Guatemala es un país vulnerable, eso nadie lo discute. Hoy es la pandemia. Dentro de poco tiempo o mucho tiempo habrán inundaciones nuevamente. Habrán erupciones, habrán terremotos. Somos un país donde esta vulnerabilidad prácticamente la vivimos día a día. Por eso hay simulacros de terremoto que de tanto en tanto el gobierno o bien las organizaciones privadas organizan. ¿Por qué? Porque somos un país vulnerable y la iglesia debe trabajar en este sentido un fondo para este tipo de cuestiones. Lección número 9. ¿De qué manera nosotros debemos poner al servicio nuestros edificios a situaciones como la que estamos viviendo? Tal vez no lo podamos hacer ahora, pero en algunos casos se requirió de utilizar los lugares del templo y algunos se negaron. Pero ante otras emergencias, nuestros edificios deben estar al servicio de los demás. Lección número 10. Prestar atención a la formación de capellanes a nivel de la iglesia, asociaciones regionales, convenciones a nivel de país y también desde lo que nosotros podemos hacer desde la universidad. Y la lección número 11, la última que diría yo, el mensaje que debemos predicar como iglesia debe ser un mensaje de esperanza y tener cuidado para no sumarse a las voces apocalípticas que abundan hoy en día. El evangelio es esperanza. Muy bien, damos las gracias a nuestro tercer exponente de esta noche. Como les decía en varias ocasiones, tenemos abierto dentro de nuestra transmisión vía Facebook el espacio para que algunos de ustedes puedan hacer preguntas a nuestros expositores. Hasta el momento hemos recabado una serie importante de preguntas y ahorita que ya hemos terminado esta segunda ronda de exposiciones, más de ustedes se han agregado para hacer algunas de estas preguntas. Hemos seleccionado algunas de ellas
y vamos a entrar a este tiempo. La dinámica ahora va a ser, menciono la pregunta al expositor que va dirigida y brevemente, en un minuto, cada uno de ellos va a ir respondiendo para tener la oportunidad de escucharles a cada uno de nuestros expositores. La primera pregunta sería para el doctor Federico Meléndez. ¿Cómo cree que los jóvenes pueden estar dentro de la iglesia post pandemia? Gracias. La pregunta, ¿cuál es el papel de los jóvenes en esta iglesia post pandemia? Adelante, decano. Yo tengo precisamente una fe muy grande en la juventud. Y no solo yo, es decir, la sociedad está viendo que el futuro de la humanidad está precisamente en la mano de los jóvenes. Hoy más que nunca hay una tremenda conciencia de todo lo que está dañando nuestro planeta. Y creo que son las nuevas generaciones las responsables para un futuro mejor, para una humanidad que hoy por hoy ha destrozado mucho todo el entorno humano, el entorno ecológico en el que vivimos. Yo creo de que la juventud tiene en sus manos el futuro de la sociedad y me da la impresión, inclusive, yo diría, el futuro del planeta. ¿Por qué? De ahí van a venir científicos, académicos, gente educada y sobre todo cristianos que amen a Dios con todo su corazón y que tengan precisamente esa coyuntura de una nueva teología de la creación en función de lo que Dios ama, esta creación que hemos destrozado. Bien, gracias. Esta primera pregunta era de Oscar Lu, quien estaba preguntando. La siguiente pregunta viene de Minor Jenner Miranda. En este caso sería hacia el doctor Hugo Alvarado. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que la iglesia debe de implementar para responder a estos desafíos que usted comparte en su exposición? Muchas gracias. Creo que la iglesia tiene que reinventarse. Tiene que reinventar sus políticas relacionales, sus políticas de acción. Por ejemplo, simplemente en este momento tuvimos un cambio radical, lo que es la pastoral. La pastoral física se sustituyó por una pastoral eminentemente digital. Entonces, la iglesia tiene que elaborar estrategias de no solo asistencia, sino también de proposiciones reales para la vida social, para la vida integral. No espiritualizar el mensaje que tiene, sino pensar que la gente que tenemos enfrente es una gente humana de carne y hueso y que está en el aquí de las crisis. Y que nosotros con ese mensaje de esperanza que ya se hizo alusión, debemos de elaborar nuevas propuestas, cambiar a una nueva evangelización, a una nueva realización de ese mensaje de esperanza. Muy bien. Muchas gracias por su participación en detalle sobre esta pregunta. La tercera pregunta escribe en nuestras redes sociales Carlos Parada. La pregunta va hacia Salvador Zapeta. ¿Podría explicarnos la comunión no física, lo virtual, cómo se desarrolla por medio de estas herramientas que tenemos disponibles? Ya hablábamos acerca de la comunión. Por ejemplo, nosotros tenemos comunión con Jesús. Nuestra comunión no es a partir de algo físico. Nuestra comunión es por el conocer de Dios a través de su palabra, es a través de la obediencia de sus mandamientos, es a través de hacer lo que Él nos indica. Y la comunión que practicamos hoy es mantenernos en esa línea de obediencia, de participar en la misión de una iglesia que es pertinente, de una iglesia que socorre, de una iglesia que sirve. No vemos a los demás hermanos, a los que están alrededor nuestro, pero nosotros sabemos que la unidad la proporciona el Espíritu, la proporcionamos cuando todos sabemos que estamos trabajando, haciendo la misión en diversos puntos. Los cristianos del primer siglo tenían comunión, no se veían a cada rato como nosotros. Nosotros, bueno, nos volveremos a ver, pero no implica que hoy esa comunión no se haya roto. Lo que pasa es que no tenemos comunión física, pero sí tenemos comunión los unos con los otros.
Muy bien, vamos a una segunda ronda de preguntas. Les recuerdo, cada una de estas han sido las que ustedes han compartido en nuestras redes sociales. Hemos colocado las que van más o menos en la misma temática para enfocar a nuestros expositores. En este caso, una siguiente ronda de preguntas del público hacia el doctor Meléndez. Pregunta Aníbal Estuardo Castillo Mendoza. ¿Qué espera la sociedad guatemalteca de la Iglesia ahora? Que se eduque más. Que se eduque más. Yo creo que la educación es parte esencial de toda la respuesta que la Iglesia debe dar. Y la educación particular de reflexión en la línea de lo que venimos diciendo, cómo enfrentar los retos de la sociedad, del mundo cambiante en el que estamos. Entonces yo creo que la educación es parte integral de todos los cambios que esperamos. Un país con educación tiene mucho futuro y es algo que nos ha hecho mucha falta en nuestro contexto nacional y en nuestro contexto educativo local de iglesias. Nos falta mucha educación, pero no solo una educación bíblica sin mayor trascendencia en lo social, en lo político, en lo económico y en lo científico. Tenemos que tener una visión integral de todo esto para poder responder a nuestro contexto. Educación, educación y más educación es para mí en lo particular el efecto que va a tener signos positivos para un futuro de esperanza para nuestro país y el mundo entero. Definitivamente esperamos responder como iglesia a este desafío. Educación, 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 como un distintivo importante. La siguiente pregunta para el doctor Alvarado, pregunta Carlos Parada. ¿Cómo garantizar la calidad educativa y de los contenidos en la educación virtual en esta misma línea temática? Por favor, doctor. Hay muchas formas, hay muchos medidores, hay muchas maneras de cómo evaluar el rendimiento en la calidad de la educación virtual. En un minuto es imposible decirlos todos, ¿sí? Pero sí hay rúbricas que puede utilizar uno como docente para ver el efecto de la educación en los alumnos. Pero creo que una de las cuestiones que más objetivamente podría darnos la respuesta a esto es la práctica. Cuando la educación es significativa para la vida del alumno, el alumno puede tener la capacidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria. Y la aplicación de este conocimiento a la vida diaria es lo que le da también el valor y la excelencia a la educación virtual en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país. Pero creo que es un recurso que no podemos desechar en estos momentos en que estamos en esta crisis. Muy bien, y la última de nuestras preguntas del público hacia los expositores, hacia el doctor Salvador Zapeta, dice de la siguiente manera, pregunta Edilson Josafat Alvarado. ¿Creen que las iglesias, debido a las restricciones que se dan a partir de esta pandemia, tendrá el mismo impacto y por consiguiente los mismos resultados que antes de la crisis? Por favor. Podemos hablar de dos tipos de iglesias. Habrán iglesias que no van a trascender, habrán iglesias que van a desaparecer, otras, al utilizar todo lo que se ha conversado, van a potencializarse. Nosotros estamos monitoreando desde nuestra denominación las iglesias que están trabajando, utilizando la tecnología y realizando una pastoral de impacto a partir de los miembros. Muchas de las iglesias se han mantenido, otras de manera sorprendente se han incrementado la asistencia y otro tipo de recursos que uno no pensaría que esto ocurre únicamente cuando se reúne la iglesia. Dependerá del ingenio, de la habilidad, de la creatividad, del liderazgo de la iglesia, del pastor, para salir adelante. Por supuesto que esto puede ser un momento muy importante y crucial de gran provecho de capitalizar estos recursos y situaciones que estamos viviendo. Cumplir con la misión es el asunto. Muy bien, como les decía en algunas ocasiones, agradecemos la participación activa de las diferentes personas en diferentes lugares que están retroalimentando con sus preguntas. Tenemos muchas más preguntas que ustedes han hecho.
También les informamos que hay varios de los docentes de la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez que están participando, no directamente mediante su cámara y mediante su micrófono, sino que están siguiendo la transmisión por las redes sociales. Ahí esperamos también responder algunas de las demás preguntas. De igual manera, si alguna pregunta dirigida a alguno de los expositores la hicieron mediante el Facebook y no logramos contestarla, pues vamos a tratar de contestarla también recién terminemos para seguir retroalimentando nuestra actividad del día de hoy. Les recordamos también, en adelante vamos a tener algunas otras actividades como estas, desde las cuales les invitamos desde ya muy cordialmente que nos pueden acompañar. Aparece un formulario al final que ustedes pueden llenar con sus datos para poder seguirles enviando información sobre esto. Agradecemos a nuestros 3 expositores del día de hoy la valiosa aportación que han realizado bajo el tema de nuestro webinar, la misión de la Iglesia en tiempos de pandemia. Y agradecemos también la atención brindada y las preguntas que ustedes hicieron para poder interactuar y sentirnos un poco más cerca. En medio del distanciamiento social, en medio de las restricciones, la misión de la Iglesia continúa. Y hay muchos más medios que podemos utilizar como hermanos y hermanas en la fe para llevar el mensaje de Jesucristo y su reino de esperanza, vida eterna. Muy bien, estamos agradecidos y agradecidas con la participación de nuestro decano y los docentes de nuestra facultad en este diálogo muy rico. Tenemos también, al principio señalamos que habían algunas personas invitadas especiales en este webinar, y voy a dar el tiempo al doctor Hugo Alvarado, quien nos va a presentar. Ya anticipadamente nos presentó al licenciado Alcides, y tenemos un nuevo invitado que se unió durante la presentación, que también es director de una institución teológica. Doctor Alvarado. Es para mí un placer esta noche presentar al doctorando de la Facultad de Teología, máster, licenciado y máster Balmer Ayala, a quien voy a rogar que haga uso de este tiempo para decirnos cuál es su función en su iglesia, su experiencia y su paso a nuestra facultad, y lo que él puede invitar a las personas que nos escuchan esta noche para experimentar lo mismo en nuestras aulas. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos, maestros. Para mí es una bendición, y también a los que nos permiten ver por medio del Facebook. Es bien interesante esta participación que cada uno de ustedes han tenido, y en esta oportunidad pues también me corresponde hablar de algunas oportunidades que me ha permitido Dios primeramente, y también el pasar por la Universidad Mariano Gálvez. Quiero decirles que el ingresar a la universidad y alcanzar un nivel académico me abrió una puerta grandísima en el área ministerial. Hoy por hoy Dios me permite ser el obispo administrativo de uno de los 11 territorios que la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala tiene organizada, y tengo a mi cargo 325 congregaciones. Me permite Dios servir acá en el departamento de Zacapa y Zabal. Tengo a mi cargo 330 ministros, y bueno, una serie de actividades que me permite realizar gracias al nivel académico que he obtenido. Por otra parte, también me abrió oportunidades académicas, entre ellas servir como catedrático en algunos seminarios, y también en la misma universidad UMG. Por otra parte, en oportunidades académicas, el año pasado se me abrió una oportunidad de ser becado en el Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios a nivel internacional,
en un programa doctoral en ministerio. También el siguiente oportunidad o espacio que me ha permitido el pasar por la universidad son los espacios en la sociedad. Uno es pastor y uno sirve con amor y se abre los espacios, pero cuando uno tiene un nivel académico, cuando uno tiene un crédito en el área ministerial y teológica, las personas, otros compañeros también lo ven a uno de otra manera. Le dan a uno más oportunidades y más espacio. Y por último, quiero decirles que cuando antes de entrar a la universidad yo tenía una visión muy corta, una visión denominacional, pero desde que entré a la universidad Dios me dio una visión de reino, me amplió mi visión. La visión ya no es denominacional, sino que una visión del reino de Dios. Y para terminar, agradezco a mis catedráticos que he aprendido mucho, me han inspirado, el doctor Meléndez, el doctor Hugo Alvarado, que han sido para mí unos grandes pioneros en la educación de la OMG, unos grandes hombres de Dios que nos han instruido y nos han abierto el entendimiento en el área teológica. Y así a cada uno de los catedráticos que tuve ahí, pero los que han marcado mi vida ha sido el doctor Hugo Alvarado y el doctor Meléndez. Muchas gracias por esta oportunidad que me dieron para expresarme. Estamos muy agradecidos por la presencia de nuestros invitados que son directores de instituciones de educación teológica en nuestro país. Pues estamos cerrando nuestra actividad y no queremos irnos sin agradecer su participación, su presencia, por ustedes que han estado conectados a esta transmisión de nuestra página y han habido preguntas también. Hay algunas de ustedes, algunas personas de ustedes que están preguntando, tienen dudas acerca de nuestros programas. En el área de comentarios, ustedes van a encontrar un formulario, el cual pueden llenar y enviárnoslo para poder responder sus dudas. También ustedes podrán encontrar un contacto de un número de WhatsApp y también un correo electrónico. Así de que esperamos que nos envíen sus preguntas sobre los programas que ofrece nuestra facultad y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo. También hemos recibido algunas preguntas por inbox y vamos a responderla lo más pronto posible. Estamos muy agradecidos en nombre de nuestra Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez, de su decano, de los docentes que han participado, de sus estudiantes, de toda esta comunidad de nuestra facultad. Estamos muy felices por esta actividad que hemos realizado y como se ha señalado, seguramente vendrán más actividades en el futuro. Les agradecemos y esperamos que tengan una buena noche y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches. No pierdo la esperanza, no pierdo la calma, no pierdo mi fe, aunque vea lo que pasa. Estoy aquí para agradecer lo que tengo. No pierdo lo que amo, soy libre, aún lo siento. Camino hacia el frente, guardando mi futuro. Estoy aquí, seguro bajo un techo. Sé que todo pasará.
que esforzarse mucho. Dobla tus rodillas y pide a Dios que bendiga esta patria querida, conocida como Guatemala.